Ustedes y yo hemos escuchado con mucha frecuencia las siguientes interrogantes. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me veo envuelto en esta situación? ¿Por qué permite Dios que tenga que pasar por esta prueba? ¿Por qué a fulano o a mengano que son tan religiosos le sucede esto o aquello? ¿Quién no se ha formulado alguna vez este tipo de preguntas? La respuesta en algunos casos parece estar a la vista, pero en otros tendríamos que buscarla en los profundos y sabios propósitos de Dios. Hace un tiempo escuché el caso de un matrimonio inglés que fue al África con el fin de hacer la obra misionera. Después de haber estado por un tiempo en el territorio de una tribu, ellos decidieron trasladarse a otro lugar en la misma región. Eligieron el sitio donde iban a levantar la choza que les serviría de residencia y trasladaron a ese lugar todo lo que tenían. Unas horas después de haber llegado allí, se declaró al pie de la loma donde se encontraban un incendio tan grande que a duras penas ellos y sus hijos pudieron salvar sus vidas, pero se les quemó todo cuanto tenían. La esposa, Raquel Wast, que es quien narra el suceso, dice que después de haber pasado el fuego, removió entre las cenizas para ver si había quedado algo sin quemarse y lo único que encontró fue un texto bíblico, muy conocido por todo el que lee la Biblia, Romanos 8:28, que dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Para aquel que no tiene fe en el cuidado providencial de Dios, estas palabras dicen muy poca cosa. Pero para la familia Wast tuvieron la virtud de impartirle gran consuelo en medio de la tragedia que tuvieron que pasar. Mis hermanos, yo tengo la plena convicción de que Romanos 8:28 brinda una respuesta a las interrogantes que formulamos al principio. Es un pasaje de la Escritura que imparte gran consuelo al verdadero creyente. Al verdadero creyente. Si amamos a Dios, todo lo que nos suceda en este mundo, al fin, redundará para nuestro bien. El tema que quiero impartir en esta oportunidad, en esta entrega especial, es el porqué de las cosas que no suceden. Debo decir que Romanos 8:28 es uno de los textos que contiene una de las declaraciones más sorprendentes de toda la Biblia. Una declaración que, al ser comprendida y creída, debería transformar por completo la visión que tenemos de la vida, sobre todo la visión que tenemos de las adversidades. Yo creo que al leer Romanos 8:28 estaríamos leyendo uno de los textos más conocidos y menos aplicado de toda la Escritura. Porque una cosa es saber esto y otra muy distinta es aplicarlo. Y la primera palabra con la que nos topamos en el texto es la palabra sabemos. Dice Pablo, nosotros los cristianos sabemos eso. No se trata de una conjetura o de una suposición, sino de algo que es bien conocido, algo que es bien sabido. Ahora, la responsabilidad nuestra como creyentes es hacer uso de ese conocimiento que poseemos cuando el caso lo requiera. Pero, en el momento en que necesitamos aplicar lo que sabemos, nos volvemos un lío, como decimos acá en República Dominicana. Ahora, alguien se preguntará, ¿y cómo es que sabemos eso? ¿De dónde emana ese conocimiento que dice Pablo tan ciertísimamente que todo cristiano posee? Bueno, en primer lugar, pienso que nosotros sabemos eso por la experiencia de otros en el pasado. Por la experiencia de otros en el pasado. ¿Acaso no aprendemos esto, por ejemplo, de la vida de José, que fue vendido por sus hermanos y cómo Dios cambió todas estas adversidades para bien? ¿O acaso no aprendemos esto de los amigos de Daniel, cómo Dios fue glorificado cuando ellos fueron echados en un horno ardiente? ¿O acaso no aprendemos esto de la vida de Job? Como nos dice Santiago en su carta, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Así que, por la experiencia de estos hombres, nosotros sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, no necesariamente tenemos que saberlo por experiencia de otros. Yo estoy seguro que muchos de los que me escuchan en este momento pueden recordar algún momento de su vida en la que Dios tornó una aflicción en bendición.
Sí, nosotros sabemos eso por experiencia de otros y por la nuestra también. Pero no solo eso. También sabemos esto porque la Escritura lo revela. Porque la Escritura lo revela. La Biblia nos dice que Dios es soberano, que Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra, que nadie puede frustrar sus planes, que Él nos ama con un amor eterno e incondicional y que por lo tanto Él solo procura nuestro bien. Entonces, no deberíamos pensar que Él usará el poder, la sabiduría y la bondad que Él tiene y hacer que todo lo que nos suceda coopere para nuestro bien. Dice Pablo, ciertísimamente los cristianos sabemos eso. No es que pensamos o que nos imaginamos, no. Es que lo sabemos por revelación divina y por experiencia propia, todo obra para nuestro bien. Yo quiero, hermanos, que tratemos en este día de situar en nuestras mentes el verdadero sentido de este pasaje. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que no dice? Noten que el apóstol Pablo fue muy específico al momento de dar esta promesa. Esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa es exclusiva. Así que, por un lado, Romanos 8:28 no dice que todas las cosas que le suceden a los seres humanos han de redundar para el bien de quienes resulten afectados. Eso no es lo que dice. Repito, Romanos 8:28 no dice que todas las cosas que le sucedan a los seres humanos han de redundar para el bien de quienes resulten afectados. Tampoco dice que todas las cosas obran para el bien de todos los que se llaman cristianos. No, no dice eso. ¿Y qué es lo que dice entonces? Que todas las cosas cooperarán para el bien de los que aman a Dios. ¿Y esto qué quiere decir, pastor? Que la mano providencial del Dios Todopoderoso guía, cuida y ampara a los que le aman, no de labios, sino de corazón. En el mundo hay muchísima gente que sabe recitar de memoria los 10 mandamientos, pero no cumplen ninguno de los 10. Los quebrantan todos, comenzando por el primero que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Cristo amplía el sentido de este mandamiento diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sabes qué? El que ama a Dios como es digno de ser amado está incluido en la gran promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios. Ahora, ¿y en qué consiste el amor a Dios? Hermanos, el amor a Dios no es una especie de sentimiento místico, como muchos dicen tener al día de hoy. El amor a Dios no es una experiencia emocional, no. Se trata de algo más objetivo, más palpable, más tangible. Es algo que se demuestra. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:15? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No, si me amáis, debéis sentir una corriente mística. No. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, ya que me amas, guardarás mis mandamientos. Porque el amor se demuestra. El amor a Dios implica obediencia. Dice el Señor en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, fíjese, no solamente el que los tiene, el que los tiene y los guarda. Ese es el que me ama. El que me ama, sigue diciendo Jesús, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. De manera que el amor a Dios es algo que se demuestra. Es más, el carácter de una persona se conoce por los hechos, no por las palabras. El que ama a Dios, obedece a Dios. Tan sencillo como eso. En otras palabras, no cacarees tanto que amas a Dios, demuéstralo, dice Cristo. Así que el amor que no nos mueve a obedecer a Dios no es la clase de amor que Él quiere ver en nosotros.
Entonces, el que dice amar a Dios, pero no vive a la altura de sus enseñanzas, no tiene ningún derecho a abrazar la promesa de Romanos 8:28. Solamente aquellos que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, solo esos que aman a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, están incluidos en esta bendita promesa. Pregunta: ¿y cuál es la promesa? Hermanos, leamos el texto con cuidado porque lo que dice es verdaderamente asombroso. ¿Cuál es la promesa? Que todas las cosas, las buenas y las malas, las agradables y las desagradables, las justas y las injustas, todas las cosas, dice Pablo, ayudan, literalmente obran o trabajan juntas, y trabajan juntas porque todas son contempladas dentro del plan eterno de Dios para el cual nos llamó. ¿Sabían ustedes que hay sustancias venenosas que al ser ligadas por un experto se convierten en una medicina potente? ¿Lo sabía? Bueno, de igual manera, nuestro Dios tiene el poder para hacer que cosas que son desagradables se conviertan en una tremenda medicina para el pueblo de Dios. Todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que han sido llamados por Dios, porque nuestro Dios es sabio y todopoderoso y nos ama con un amor eterno. Por lo tanto, Él hace que todas las cosas cooperen, dice Pablo, para nuestro bien. O como dice el salmista: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Note, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto. Ahora, permítame hacer una aclaración. Eso no significa de ninguna manera que las cosas malas son buenas. Esto no significa de ninguna manera que el pecado es una bendición. No es eso lo que estoy diciendo. Las cosas malas son malas. Ahora, lo que estoy diciendo es que todas estas cosas se encuentran bajo el total y perfecto control de un Dios soberano que hace que todas estas cosas obren para nuestro bien. Eso es lo que estoy diciendo. Las cosas malas son malas, estamos claros de eso. Pero todas estas cosas se encuentran bajo el total y perfecto control de un Dios soberano que hace que todas estas cosas obren para nuestro bien. Pensemos por un momento en las adversidades. Es cierto que muchas de nuestras adversidades son causadas por Satanás. Pero hermanos, ¿estaba equivocado Job cuando en medio de sus aflicciones causadas por el diablo dijo: Jehová dio, Jehová quitó? ¿Quién fue que le quitó a Job todas sus posesiones? ¿Quién fue que le quitó a Job todos sus hijos? ¿Quién fue que le quitó su salud? ¿Acaso no vemos en el primer capítulo que fue el diablo? Sin embargo, ¿qué dice Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios lo quitó. ¿Acaso no fue el mismo Job que le dijo a su mujer: ¿qué pues? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Por qué reaccionó como reaccionó? Porque sabía que Satanás no podía actuar fuera del propósito de Dios. De hecho, vean lo que dice en Job, capítulo 42, versículo 11. Escucha lo que dice allí. Y vinieron a él, o sea, a Job, todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. De todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Noten, aquí no dice de todo el mal que Satanás había traído sobre él. Aquí dice el mal que Jehová, el Dios que lo amaba infinitamente con un amor eterno e inmutable,
ese mismo Dios permitió que el diablo afligiera a Job porque Dios es ese químico experto que puede tomar el veneno, ligarlo en proporciones sabias y hacer de ese veneno una potente medicina. Jehová dio y Jehová también quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Escritura que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que algún propósito tenía Dios con las adversidades. Ahora, alguien pudiera estarse preguntando, pero pastor, ¿y en qué obra para nuestro bien la aflicción? Bueno, vamos a comenzar respondiendo a esa pregunta diciendo lo siguiente. A través de la aflicción, Dios nos ayuda a ser santos. Dice Juan capítulo 15, versículo 2, el Señor Jesucristo hablando, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que está dando fruto, ¿qué hace Dios? Lo poda, ¿para qué? Para que dé más fruto, o sea, le corta pedazos en su vida. Le trae aflicciones, dolores, para que eso lo ayude a ser cada vez más santo y más fructífero. Dice el autor de los Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero esa disciplina, dice el autor, nos es provechosa para que participemos de su santidad. Así que primero, a través de la aflicción, Dios nos ayuda a ser santos. Dios nos ayuda a ser santos. Segundo, es en medio de las aflicciones que se manifiesta desde adentro lo que realmente somos. ¿Acaso no son las aflicciones las que nos llevan a depender más del Señor? Nuestro orgullo muchas veces nos lleva a depender del conocimiento que poseemos o nos lleva a depender de los dones que Dios nos ha dado. Pero cuando vienen las aflicciones y nos vemos sumergidos en debilidad, entonces aprendemos a huir a los brazos del Señor. La aflicción nos hace ver nuestra debilidad y nos lleva a acudir a los brazos del Señor. En eso entonces la aflicción obra para nuestro bien. Pero, por otra parte, las aflicciones obran para nuestro bien porque nos capacitan para servir a los santos que sufren. Dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, ¿acaso no es cierto que una tribulación en nuestra vida nos hace sensibles al dolor de los demás? Y qué bueno es ir donde un hermano que sufre y decirle, hermano, yo te entiendo, porque yo también pasé exactamente por lo mismo. Pero quiero decirte que Dios me consoló. Quiero decirte que Él me fortaleció en medio de mi aflicción. Y todo esto nos capacita para consolar y servir a otros. ¿Acaso no son las aflicciones, en cuarto lugar, las que contribuyen a nuestra madurez? 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjense, así llama Pablo al hecho de que estuvo a punto de perder la vida. Dice él, esa fue una leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Pedro nos dice en su primera carta que el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Pero después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque la aflicción nos ayuda a madurar. Una vez estuve escuchando acerca del proceso a través del cual la mariposa Crecosπia sale de su capullo. Es todo un proceso terrible, porque parece que el capullo es muy fuerte y la mariposita tiene que hacer mucha fuerza para romper el capullo. Se dice que un individuo que estuvo mirando el proceso sintió pena por la mariposita, porque vio que estaba forzándose mucho. Y él tomó algo y le hizo una pequeña incisión al capullo para que ésta pudiera salir. De ese modo,
condenó a la mariposita a andar gateando para siempre. Porque resulta que esa aflicción es lo que fortalece los músculos de esa mariposita para que entonces pueda volar. Por eso dice un himno que las flores no le tienen miedo a la lluvia, aunque la lluvia muchas veces las deshoja, pero si no llueve, ellas no podrían crecer. Así que las aflicciones nos ayudan a madurar y fortalecer nuestra comunión con Dios. De hecho, cuando Job pasó por todas las aflicciones que había pasado, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, versículo 5. Fue en medio de las adversidades que David escribió el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando el creyente está en aflicción, Dios lo lleva a una comunión más estrecha con Él. Por eso muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por terribles y negros períodos de soledad. Y en esos terribles períodos de soledad es cuando Dios nos enseña a acudir a Él. En medio de las adversidades, la comunión nuestra con Dios se hace más estrecha. De manera, hermanos, que las adversidades obran para nuestro bien. Hay lecciones que solo se aprenden en el valle del dolor y de la aflicción. Para los verdaderos hijos de Dios no hay prueba que no tenga una bendición de parte de Dios. Cuenta una leyenda que un rey colocó una pesada piedra en la carretera. Luego se escondió y esperó a ver quién la quitaba. Bueno, muchos que pasaron por allí culpaban al gobierno en voz alta por no mantener el camino limpio, pero ninguno asumió la tarea de mover el obstáculo. Finalmente, un hombre campesino se detuvo y rodó la pesada piedra a un lado de la cuneta. Para su sorpresa, encontró una bolsa llena de oro incrustada en el lugar donde había estado la piedra. Una nota decía que era la recompensa del rey para cualquiera que quitara ese obstáculo. Hermanos, de la misma manera, nuestro rey ha escondido una bendición debajo de cada prueba. Los obstáculos que hay en el camino son permitidos con un propósito. Con ellos Dios prueba nuestra fidelidad y nos da la oportunidad de recibir una recompensa espiritual. Mi hermano, mi hermana, créeme, escondido debajo de la roca de la prueba que te tiene tan afligido, hay una bendición espiritual. Echa tu carga sobre él y con el tiempo te aseguro que obtendrás su divino favor. No hay prueba que no tenga una bendición de Dios. Mi hermano, mi hermana, puede que en medio de la aflicción por la que estés atravesando, te preguntes: yo no veo qué bien puedo derivar de la tribulación por la que estoy pasando. Bueno, es posible que José, el hijo de Jacob, no supiera en qué forma el maltrato de sus hermanos, el ser vendido como esclavo, la injusta acusación de una mujer impía y el ser metido en una cárcel, todo eso pudiese al fin obrar para su bien, para su ascenso al puesto de gobernador del más grande reino de aquel entonces. Pero José supo al fin que la mano providencial del Dios Todopoderoso había guiado los acontecimientos y que todas las aflicciones por las que tuvo que pasar redundaron para su bien. El problema con nosotros es que todo el mundo quiere ser José cuando está en el palacio, pero nadie quiere ser José cuando está en la cárcel o cuando está en la cisterna. Hubo un momento en que Jacob, su padre, se puso la mano en la cabeza y exclamó: «Contra mí son todas estas cosas». Pero lo que él estimaba para su mal, Dios hizo que fuese para su bien, como quedó demostrado al final de la historia. Habéis oído de la paciencia de Job, dice Santiago, y habéis visto el fin del Señor. O sea, el resultado que Dios va tejiendo, aunque no lo entendamos ahora. Daniel quizás nunca se imaginó que cuando fue arrojado al foso de los leones, más adelante sería de tanta bendición para los pueblos de la tierra. Por eso, como alguien escribió, en el cielo le daremos más gracias a Dios por las pruebas que por ninguna otra cosa. Juan Bunyan, escritor del Progreso del Peregrino, le habrá dado gracias a Dios por la cárcel de Bedford.
El apóstol Pablo le habrá agradecido los azotes, Daniel por el foso de los leones y José por haber sido metido en la cárcel. Hermanos, el hecho de pasar dificultades y aflicciones no deben desanimarnos. Nuestro Dios está en control. Somos los herederos de un reino eterno. Nuestra ciudadanía está en los cielos y el tiempo de nuestra redención se acerca. Dios está forjando tu carácter y el mío para la felicidad que disfrutaremos en el cielo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y cuando entremos finalmente por las puertas de perla y lleguemos a la Jerusalén celestial, miraremos hacia atrás y pensaremos, ¿qué ñoño fuimos? Que Dios nos ayude.